Crimen y castigo. La historia de un hombre que quiso estar por encima de la moral. Imagina a un joven inteligente, orgulloso y desesperado por la pobreza. Está solo. No tiene dinero. Ha abandonado sus estudios y vive encerrado en una habitación miserable de San Petersburgo. Pero su mayor problema no es la pobreza. Es una idea. Una idea que, poco a poco, empieza a consumirlo. Ese joven se llama Rodion Raskolnikov. Y está a punto de cometer un crimen que cambiará su vida para siempre. Pero lo verdaderamente aterrador no será el asesinato. Será lo que ocurrirá dentro de su propia mente después de cometerlo. El hombre que quería ser extraordinario. Raskolnikov es un antiguo estudiante de derecho. Es inteligente, pero también extremadamente orgulloso. Vive prácticamente en la miseria. Debe dinero, evita a las personas y pasa largos periodos encerrado en su pequeña habitación. La pobreza lo ha llevado al aislamiento. Pero mientras permanece solo, desarrolla una teoría. Según Raskolnikov, existen dos tipos de personas. Por un lado están las personas comunes. Son aquellas que viven obedeciendo las leyes, respetando las normas y aceptando las reglas de la sociedad. Pero, por otro lado, existirían personas extraordinarias. Personas destinadas a cambiar la historia. Napoleón es uno de los ejemplos que tiene en mente. Napoleón violó leyes, provocó guerras y causó la muerte de miles de personas. Sin embargo, la historia terminó considerándolo un gran personaje. Entonces Raskolnikov se hace una pregunta peligrosa. ¿Acaso un hombre extraordinario tiene derecho a romper las leyes si su objetivo es superior? Y aquí comienza el problema. Porque Raskolnikov no quiere solamente pensar sobre esta teoría. Quiere comprobarla. La anciana prestamista. Raskolnikov conoce a una anciana llamada Aliona Ivanovna. Es una prestamista que recibe objetos de personas necesitadas y les presta dinero a cambio. Raskolnikov la considera una persona despreciable. Piensa que es egoísta, cruel y que no aporta nada bueno a la sociedad. Entonces comienza a construir una justificación. Si la anciana muriera, piensa, ¿qué se perdería realmente? Su dinero podría utilizarse para ayudar a otras personas. Incluso podría servir para que él terminara sus estudios y realizara grandes cosas. La lógica parece perfecta. Pero solamente en su cabeza. Raskolnikov comienza a convencerse de que matar a una persona insignificante podría estar justificado si el resultado final fuera beneficioso. Y así, una teoría intelectual empieza a convertirse en una decisión real. El asesinato. Un día, Raskolnikov toma un hacha y se dirige al apartamento de la anciana. Ha preparado el crimen. Aliona abre la puerta. Raskolnikov entra. Y entonces la golpea con el hacha. La mujer cae muerta. Durante unos instantes, parece que todo ha ocurrido exactamente como lo había imaginado. Pero entonces aparece alguien inesperadamente. Es Lizaveta, la hermana de la anciana. Lizaveta es una mujer tímida, indefensa y completamente ajena al plan. Raskolnikov entra en pánico. Y la mata también. Ahora hay dos cadáveres. Y el hombre que había imaginado un crimen perfectamente racional acaba de descubrir que la realidad no se parece en absoluto a sus teorías. Busca dinero. Busca objetos de valor. Pero apenas consigue tomar algunas cosas. Después huye. Y aquí comienza el verdadero crimen y castigo. Porque Raskolnikov ha conseguido matar. Pero todavía tiene que descubrir si puede vivir con lo que ha hecho. El primer castigo. Raskolnikov vuelve a su habitación. Está aterrorizado. Comienza a tener fiebre. Delira. Su mente se encuentra completamente alterada. Y aparece una contradicción fascinante.
Había cometido el crimen para obtener dinero. Pero ahora ni siquiera puede utilizarlo. Esconde los objetos robados. No los vende. No los disfruta. Ni siquiera parece importarle el dinero. Entonces surge una pregunta. Si realmente hubiera cometido el asesinato por razones racionales, ¿por qué está tan destruido? La respuesta empieza a aparecer poco a poco. Raskolnikov no está sufriendo solamente porque teme ser descubierto. Está sufriendo porque su propia conciencia comienza a juzgarlo. Porfirio Petrovich. Entra entonces en escena uno de los personajes más interesantes de la novela. Porfirio Petrovich, el juez de instrucción. Porfirio sospecha de Raskolnikov. Pero no lo acusa directamente. En lugar de eso, comienza un juego psicológico. Le hace preguntas. Habla del asesinato. Menciona las teorías de Raskolnikov. Lo observa. Lo provoca. Y Raskolnikov intenta aparentar tranquilidad. Pero cada conversación se convierte en una batalla. Porfirio no necesita levantar la voz. No necesita amenazarlo. Simplemente espera. Porque comprende que Raskolnikov está luchando contra algo mucho más poderoso que una investigación policial. Está luchando contra sí mismo. Sonia. Y entonces aparece Sonia Marmeladova. Sonia vive en una situación de pobreza extrema. Su familia prácticamente no tiene recursos. Su padre, Marmeladov, es un hombre destruido por el alcohol. Sonia ha tenido que sacrificarse para ayudar a su familia. Y, a pesar de todo lo que ha sufrido, conserva algo que Raskolnikov ha perdido. La capacidad de compadecerse de los demás. Sonia representa un contraste absoluto con Raskolnikov. Él cree en el poder de la razón. Ella cree en la compasión. Él quiere demostrar que algunos individuos están por encima de las leyes. Ella acepta su propia fragilidad. Él intenta justificar el sufrimiento. Ella lo soporta. Y entre ambos comienza una relación profunda. No es simplemente una historia romántica. Sonia se convierte en la persona ante la cual Raskolnikov puede dejar de fingir. La teoría se derrumba. Raskolnikov había cometido el asesinato para demostrar que pertenecía a una categoría superior de seres humanos. Pero ocurre exactamente lo contrario. No se siente superior. No se siente poderoso. No se siente como Napoleón. Se siente enfermo. Aislado. Paranoico. Desesperado. Y comienza a comprender algo terrible. Quizá su teoría no era una demostración de superioridad. Quizá era solamente una forma de engañarse a sí mismo. Porque si fuera realmente un hombre extraordinario, como él imaginaba, debería poder soportar las consecuencias. Pero no puede. Su conciencia no lo deja en paz. La teoría comienza a romperse. Y con ella comienza a romperse Raskolnikov. El conflicto interior. Aquí está una de las mayores virtudes de Dostoyevski. No nos presenta simplemente a un asesino. Nos introduce dentro de su mente. Escuchamos sus pensamientos. Sus contradicciones. Sus justificaciones. Sus miedos. Sus momentos de lucidez. Y sus intentos desesperados por convencerse de que hizo lo correcto. Raskolnikov no es un villano tradicional. Es mucho más inquietante. Es un hombre que intenta convertir una decisión moral en una operación intelectual. Quiere convertir el asesinato en una ecuación. Una vida por otra. Un crimen por un beneficio. Una muerte por un supuesto bien mayor. Pero la realidad humana no funciona como una ecuación. Porque detrás de cada número hay una persona. Y detrás de cada crimen queda una conciencia. La confesión. Sonia quiere que Raskolnikov confiese. Él se resiste.
Su orgullo todavía lucha contra su conciencia. Pero poco a poco comprende que ya no puede continuar. Finalmente reconoce el crimen. Y aquí encontramos una de las grandes ironías de la novela. La policía lo castiga por haber asesinado. Pero Raskolnikov ya llevaba mucho tiempo castigándose a sí mismo. Su aislamiento, sus delirios, su enfermedad y su angustia habían sido su primer castigo. La condena legal solamente será la consecuencia externa. El verdadero castigo había comenzado mucho antes. Siberia. Raskolnikov es enviado a Siberia. Allí comienza una nueva etapa de su vida. Pero Dostoyevski no presenta una transformación mágica. Raskolnikov no se convierte inmediatamente en una persona completamente distinta. Todavía conserva parte de su orgullo. Todavía lucha con sus ideas. Todavía le cuesta reconocer plenamente su culpa. Pero Sonia permanece a su lado. Ella lo visita. Lo acompaña. No lo abandona. Y poco a poco algo comienza a cambiar. Raskolnikov empieza a comprender que su problema no era simplemente haber violado una ley. Había intentado colocarse por encima de los demás. Había decidido que su inteligencia le permitía determinar quién podía vivir y quién podía morir. Y finalmente descubre que nadie puede escapar completamente de su condición humana. El verdadero castigo. Por eso el título de la novela es tan poderoso. Crimen y castigo. El crimen es evidente. Raskolnikov mata a 2 mujeres. Pero el castigo tiene muchas formas. Está el castigo legal. Está el aislamiento. Está la enfermedad. Está el miedo. Está la culpa. Y, sobre todo, está la lucha interior. Dostoyevski parece preguntarnos: ¿qué castigo puede ser peor que no poder vivir en paz contigo mismo? Raskolnikov había pensado que el problema sería escapar de la policía. Pero descubre que la policía no era su mayor enemigo. Su mayor enemigo era su propia conciencia. Sonia y la posibilidad de redención. Sonia representa la posibilidad de que Raskolnikov pueda comenzar de nuevo. Ella no borra el crimen. No devuelve la vida a las víctimas. No elimina el sufrimiento. Pero le muestra que reconocer la culpa no significa necesariamente que todo haya terminado. Puede ser el comienzo de una transformación. Y aquí aparece una de las ideas más profundas de la novela. Reconocer el mal cometido puede ser el primer paso para recuperar la humanidad perdida. Raskolnikov había querido ser extraordinario. Había querido estar por encima de la moral. Pero termina descubriendo algo mucho más importante. Que ser humano significa también aceptar nuestros límites. Aceptar que podemos equivocarnos. Aceptar que podemos hacer daño. Y aceptar que nuestras acciones tienen consecuencias. El final. El final de Crimen y Castigo no es simplemente la historia de un asesino que termina en prisión. Es la historia de un hombre que comienza creyéndose superior a los demás y termina enfrentándose a su propia humanidad. Raskolnikov quiso demostrar que algunos hombres tenían derecho a romper las reglas. Pero terminó descubriendo que ninguna teoría puede silenciar completamente la conciencia. Y quizá por eso la novela sigue siendo tan poderosa. Porque no nos permite mirar el crimen desde una distancia cómoda. Nos obliga a entrar en la mente del criminal. A escuchar sus argumentos. A comprender sus contradicciones. Y después nos obliga a preguntarnos: ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando empieza a creer que sus ideas justifican cualquier cosa? Esa es la pregunta que Dostoyevski deja abierta. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que Crimen y Castigo siga siendo una novela tan inquietante. Porque Raskolnikov no es un monstruo de otro mundo. Es un ser humano. Un ser humano que se convenció de que podía estar por encima de los demás.
Y que tuvo que cometer el crimen para descubrir que no podía escapar de sí mismo. Al final, el castigo más importante no fue la prisión. Fue comprender quién era realmente. Y quizá la redención comenzó justamente cuando dejó de intentar demostrar que era alguien extraordinario. Y aceptó, por primera vez, que era simplemente un hombre.